el origen de la ansiedad puede ser genético, porque ya otros familiares nuestros de primera línea la han padecido y eso ya hay una predisposición entonces que se manifiesta en la genética, que puede salir, eclosionar o no en uno si se dan las condiciones ambientales, que es otro de los factores que hay. Hay factores psicológicos también, un trauma, un accidente, un desastre, provocan ansiedad y eso también es ambiental. O puede ser desde el punto de vista que tengamos una ansiedad psicológica eh, que, que sobrevenga por un cuadro que se instala, un duelo, una separación y que no, por ejemplo, y que no sepamos manejar. Hay cuadros de ansiedad que, que s- que sobrevienen a niños pequeños porque los papás los sacan de la habitación a donde estaban acostumbrados a dormir. Entonces, bueno, ansiedad eh, por factor genético, ansiedad por factor biológico, factor psicológico, factor ambiental. Eh, en- la, es la ansiedad, entonces, como una enfermedad, como un trastorno, em, el que más vemos, bueno, primero la ansiedad es muy común, es tan común que las estadísticas dicen, bueno, que es más común en las mujeres que en Sí. los hombres. Y dice también que es más común en el nivel socioeconómico del segmento medio de la población, clase media. Clase baja la siente, pero no se, no llega. Y clase alta la padece menos que la clase media. La clase media tiene más demandas, esas demandas que usted planteó hace un rato. Son demandas de que tengo que ser productivo, de que tengo que triunfar, de que tengo que lograr las cosas que los demás han logrado. Y debo abalanzarme a eso, como sea, como dé lugar. Bueno, entonces, esa ansiedad, la ansiedad tiene, em, se manifiesta de diferentes maneras y de acuerdo a cómo se manifieste esa ansiedad y lo duro que le dé a la persona, es que se va a determinar qué tipo de tratamiento es que se va a dar. Y eso podemos hablar más adelante. Lo que sí interesa para contestar la pregunta es que eh, esa, ¿cuáles? Vamos a ponerle nombre a algunos trastornos de ansiedad. Hay una ansiedad generalizada, que es esa que usted planteó. Esa ansiedad generalizada se manifiesta es la ansiedad de la vida cotidiana, cuando no podemos con los asuntos de la cotidianidad y cada elemento de nuestra vida común es una carga pesada con la que no podemos y nos sobrecoge entonces nos empieza a sobrecoger la tensión, el nerviosismo, la preocupación excesiva e incontrolable. Cuando hay una preocupación excesiva e incontrolable y hay una sensación constante de nerviosismo o tensión, póngale atención, porque se está cuajando un cuadro de ansiedad. Entonces, eso se ve comúnmente en esa ansiedad generalizada, que a veces nos frena tanto que nos impide salir de la casa, porque no queremos enfrentarnos afuera a nada. Y adentro de la casa se nos cae la casa encima porque no damos pie con bola, ni siquiera la mujer, para determinar qué es lo que se va a almorzar al mediodía, Eso es grave. aún tenga un servicio que le ayude. Entonces, ahí eh, ese nerviosismo constante, esa preocupación excesiva, incontrolable, trae un cortejo de síntomas como cuáles,
como problemas gastrointestinales, como temblores, como llanto, sudoración, dolores erráticos articulares, molestias de dolores de cabeza leves, eh, pensamiento de que algo malo va a pasar. Y ya se instala ese círculo vicioso cerebral entre amígdala, lóbulo frontal, el hipocampo, el sistema reticular ascendente con el neurotransmisor noradrenalina, el cortisol produciéndose en la glándula suprarrenal, y ahí sobreviene entonces esa ansiedad que no ceja, que no le suelta el guante. Hay otros tipos de ansiedad. Esa es la generalizada, pero tenemos por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, que ese se manifiesta básicamente cuando nos enfrentamos a una situación donde estuvimos en riesgo, porque un accidente, un desastre, fuimos testigos de, de un pleito Algo o de traumático, algo ¿verdad? traumático. Pienso en el pleito porque tengo una de mis últimas pacientes ayer, va porque la semana pasada vio una riña y ya quedó con un nerviosismo extremo, no puede dormir y se figura a cada rato la situación en donde falleció alguien. Pero eso quiere decir que ella venía con algo antes de que esto fue como, digamos, la gota que derramó el vaso, que desató en ella, el que no puede dormir ahora, pero ella supongo que venía presentando No, algún el estrés síntoma. postraumático, perdón, es instantáneo. Mm, El trauma es tan grande que provoca todo ese cortejo de síntomas que se mantienen en la medida en que se piensa, se renueva mentalmente el evento o uno tiene una pesadilla y despierta a medianoche con la misma situación que se sí, vivió. sudado incluso. Sí, sí, está la fobia social, eh, que se llama ansiedad también Mm. social, que tiene mucho que ver con que la persona se siente molesta al exponerse y a que lo juzguen y prefiere no salir de la casa porque esa exposición y sentirse juzgado, visto o señalado o auscultado, le provocan todo el malestar ansioso. Y el más aterrador de todos los trastornos de ansiedad, que es el ataque de pánico. El ataque de pánico es una situación de ansiedad extrema que se da en muy poco tiempo, pero con Intensidad. unas descargas de toda la sintomatología ansiosa en extremo eh, angustiosa. Estas personas que sin tener nada en el corazón creen que se van a morir porque los latidos del corazón van muy a prisa y son los que visitan continuamente las emergencias de la clínica y los hospitales creyendo que le va a dar un infarto ¿Y y qué lo lo que tienen es provoca? pues lo mismo. Subyace siempre un mal manejo a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento de las situaciones de la vida. Yo repito, el que piensa mal, Actúa mal. actúa mal. Yo le pregunto que qué lo provoca, porque recuerdo que hace unos años una amiga fue a la emergencia en una semana como 3 veces y le decían que tú no tienes nada y ella sentía que ella se iba a morir.
que incluso ella tenía como problema para estar encerrada en la casa. Ella se quedó sola en la casa, se quedó sin la llave, le dio un desbordamiento y rompió la puerta y salió despavorida para la calle a pedir ayuda, paró unos vehículos y le dije que la ayuden, que ella se iba a morir. La llevaron a emergencia, que su corazón se iba a salir, que ella sentía que no podía. Y, y los médicos dicen que tú no tienes nada. Entonces, para un paciente que está teniendo toda esta sintomatología, que le digan que tú no tienes nada, ¿cómo lo podemos manejar? No tiene nada en el corazón, ¿verdad? Porque los síntomas por los que ella llegó al hospital, llegó a la clínica, que estaban referidos a su corazón, fueron síntomas típicos de un ataque de pánico, de un trastorno de ansiedad con ataque de pánico. Entonces, eh, son así. Yo tengo una paciente eh, que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, que fue el primero que vimos, tiene temor y pánico a todas las cosas cotidianas, a todas las trivialidades que la inmensa mayoría de nosotros manejamos normalmente, sin ningún tipo de problema, pero que a ella se le hacen tan pesados, tan cargados, que no puede con ellos. Pero ella también ha empezado a hacer crisis de pánico. Dice, doctor, es que me llega un momento que tengo deseo de salir huyendo de mi casa y decirle a quien yo encuentre, ayúdeme, ayúdeme. Pero no importa quién sea, esas son características de los ataques de pánico. Entonces, ya hemos visto un buen abanico de trastornos de ansiedad. Y las fobias. Y las fobias también tienen una implicación con la ansiedad. Provocan una descarga noradrenérgica y de cortisol importantes. Y por eso se da hasta en las fobias, en la ansiedad fóbica, hasta que la persona se paralice, porque es tan grande la descarga de ansiedad que la persona puede ver el peligro enfrente y no huya siquiera. Recordar, lucha o huida, pero es tan extremo que se queda paraliza. paralizado. Ahora, hay que tener pendiente que la ansiedad es diferente al miedo. Importantísimo. En el miedo siempre hay un elemento real. Bien, en la ansiedad, el organismo se prepara de manera natural para la lucha o la huida, continuamente. Pero tiene que saber cognitivamente, en el pensamiento, qué hacer para revertir el trabajo de la amígdala. La amígdala cumple con su papel, pero ese es nuestro pensamiento que le dice a la amígdala, hey, cuidado, aquí no pasa nada.